Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a continuar con el estudio de este Evangelio que estamos estudiando a la noche, las reuniones por la tarde. Vamos a buscar en Juan capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 34. Hoy hay un párrafo que es un poco largo en la lectura. No va a ser tan largo en la predicación, eso esperamos, pero necesitamos ver cuál era, como dice el título, el testimonio de Juan el Bautista acerca del Verbo, acerca de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan? Los que han estado ya en varias de estas predicaciones, en varios de estos mensajes, el apóstol Juan es el escritor de este libro. El apóstol Juan tenía un propósito para todos aquellos oyentes de este libro, y ese propósito era para que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Ahora, Juan, como hemos visto en los primeros versículos, versículo 1 hasta el versículo 18, Juan lo que hace es presentar al Señor Jesús, presentar a Jesús de Nazaret de una forma distinta que los demás evangelistas. Él lo presenta desde el principio, o mejor dicho, desde antes del principio de la creación. Él toma un principio que es la creación del mundo y desde ahí él parte diciendo que este era en el principio, este era el Verbo en el principio, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese es el versículo 1. Pero ahora es Juan el Bautista, brevemente, y en los otros evangelios tenemos también un poco de lo que Juan el Bautista hizo. Acá tenemos algunas cosas de lo que Juan el Bautista hizo también, de lo que Juan el Bautista predicó, pero es el testimonio que Juan tenía que dar, Juan el Bautista, no Juan el Apóstol, sobre este Jesús. Y vamos a leer el versículo 19 hasta el versículo 34, dice así: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: pues, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Como dije, la lectura un poco extensa, un poco larga, lo que estamos acostumbrados, pero nosotros ya hemos visto, como dije al principio, la exposición del apóstol Juan sobre la presentación del Evangelio, versículo 1 hasta el versículo 18. Pero ahora lo que vamos a ver es lo que Juan dice de Juan.
Sí, es un poco repetitivo, parece un trabalenguas lo que Juan dice de Juan, pero realmente acá vemos a dos Juanes. Un Juan era Juan el apóstol, Juan el escritor de este libro, aquel que llegó a ser un discípulo de Jesús. El otro era Juan el Bautista, el hijo del sacerdote Zacarías. Los dos Juan. Pero acá Juan va a hablar de Juan. Y lo que Juan va a decir de Juan son tres cosas. Lo primero es que Juan va a decir de Juan quién es Juan el Bautista y quién no es Juan el Bautista. Porque esa era la pregunta que los fariseos tenían. Los fariseos tenían esa pregunta: ¿quién es este que bautiza? Y entonces Juan nos va a contar quién es Juan. Pero también lo que vamos a ver es qué era lo que Juan hacía, cuál era su especial tarea para la cual había sido preparado. Y también lo que vamos a ver es cuál fue el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. ¿Qué era lo que Juan el Bautista tenía que decir sobre Jesús de Nazaret? Entonces, lo que quisiera que pensemos por un momento, y antes de ver y empezar a ver lo que dice este pasaje, es preguntar y empezar a pensar en algo que no tiene nada que ver quizás con esto. Piensen ustedes si en algún momento en su vida ustedes tuvieron una deuda, o quizás ahora tienen una deuda. Tienen una deuda con la tarjeta de crédito, tienen una deuda con alguien que les ha prestado dinero, tienen una deuda que han tomado, han comprado y de repente no pueden pagarla y esa deuda cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Nosotros tenemos a veces deudas particulares, particularmente tenemos deudas, ¿no? Y eso es algo que hoy en día estamos viendo cada vez más. Quizás en nuestro país se hace más evidente, ¿no? Hoy en día. Pero también sabemos que las naciones tienen deudas. Si nosotros nos ponemos a pensar en la nación en la que vivimos, escuchamos día tras día en el noticiero que cada vez tenemos más deudas y más deudas y más deudas. Pero ya no a nivel personal, sino a nivel nacional. De repente hay muchas naciones en el mundo que tienen deudas. Pero también tenemos la deuda que el mundo tiene. Pero esa deuda que el mundo tiene en general es una deuda que tiene para con Dios. Ya no es una deuda económica, financiera, sino que es una deuda moral, es una deuda de relación, es una deuda espiritual para con Dios. Es una deuda que el mundo no puede pagar. Pero, ¿qué pasaría si esa deuda que nosotros en algún momento tuviéramos, que es una deuda que casi no podemos pagar y que estamos tratando de tomar más deuda para poder pagar esa deuda, de repente viene el acreedor y nos dice: esa deuda está saldada, esa deuda está pagada por completo? Nosotros no hicimos nada para pagar esa deuda, pero de repente un día para el otro viene esa persona y nos dice, o esa entidad, y nos dice: ya está perdonada la deuda, ya está limpiada, no tienes nada más que pagar. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos de que ya no tenemos esa deuda? Un poco lo que vamos a ver hoy al final es que el mundo tiene una deuda muy grande con Dios. Y esa deuda, aunque es muy grande y es impagable, el mundo tiene la posibilidad de saldarla. Ahora lo que vamos a ver entonces es que este Juan el Bautista, va a dar testimonio, primero, de lo que él era o de lo que él no era, después de lo que él estaba haciendo y después de lo que él iba a decir acerca de Jesús de Nazaret. Nosotros entendemos que Juan el Bautista era una persona especial. No sé si ustedes han leído acerca de él en los otros evangelios, pero sabemos que Juan el Bautista, hasta el Señor Jesús, tenía un alto concepto acerca de él. Nos cuenta en Lucas capítulo 7, versículo 28, que Jesús dijo acerca de Juan: de los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que él. De todos los profetas que se han levantado, él es el más grande de todos. De hecho, la gente en su tiempo estaba entusiasmada con Juan el Bautista, porque ellos estaban viendo en Juan ese profeta que quizás les estaba marcando que el Mesías estaba presente en el mundo. De hecho, ellos empezaron a pensar que quizás Juan el Bautista era el Mesías por las preguntas que ellos enviaron desde Jerusalén.
Pero entonces la gente estaba entusiasmada con Juan. De hecho, la gente salía a ser bautizada por Juan el Bautista. Había multitudes que venían de Judea y de otras regiones para ser bautizados. Había llegado en un momento de popularidad Juan. Pero él mismo no se estaba autopromocionando a sí mismo. Esa es la gran diferencia con lo que nosotros podemos pensar de una persona que quiere tener seguidores, que quiere tener popularidad, que quiere tener influencia sobre el mundo, sobre los que lo rodean. Juan el Bautista era todo lo contrario, porque él estaba y tenía muy claro a quién él tenía que señalar. No era a él, sino que era a Cristo, era al Mesías. Ahora lo que vamos a ver primero, el punto número 1, es quién es y quién no es Juan el Bautista. Y esto es lo que vemos en los primeros versículos que hemos leído. Fíjense el versículo 19. Versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y dice, él confesó y no negó, sino que confesó. Él no se ocultó, él no dijo, bueno, voy a tratar de esquivar esta pregunta, no quiero responder, tengo otras cosas más importantes que hacer. Dice, confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Si bien, como hemos dicho, Juan el Bautista era un hombre apreciado, un hombre relevante en Israel en ese tiempo, sabemos que él y su ministerio no incluyeron grandes milagros, como por ejemplo los profetas de la antigüedad, como Moisés. Moisés hizo muchos milagros. Milagros en el desierto, milagros aún en el camino hasta llegar a Canaán. Por mano de Dios, él hizo muchos milagros. También el profeta Elías hizo milagros. El profeta Eliseo también hizo muchos milagros. Podemos pensar, bueno, estos eran los grandes profetas de Israel. Pero la gente estaba, como dije, entusiasmada, estaba expectante para ver quién sería este Juan. Porque ellos estaban pensando, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Mesías que estamos esperando? Que las profecías del Antiguo Testamento están evidenciando. Ahora, él no se consideraba a sí mismo en alta estima. La gente lo consideraba en alta estima, pero él no. Ahora, dice que ellos le preguntaron, ¿tú quién eres? Él lo primero que hizo es confesar que no era el Cristo. No era el Cristo. Él primero lo que empezó a contestar, la pregunta es, ¿tú quién eres? Él dijo, yo no soy. Quizás era más importante lo que él tenía que decir que no era, que lo que él tenía que decir de quién él era. ¿Se entiende eso? Porque no era importante en realidad quién él era, o tan importante, sino quién él no era. Para que no quede ninguna duda que él no era el Cristo, que él venía para preparar el camino para el Señor y para el Mesías. Ahora, Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo. Otros podían haber aprovechado esa oportunidad y decir, sí, yo soy el Cristo. Sí, parece que están pensando en mí como si fuera el Mesías. Pero él estaba centrado en lo que él realmente debía decir y lo que él realmente debía hacer. Su trabajo era señalar al Mesías, no era señalarse a sí mismo. Y eso es lo que aprendemos un poco de Juan el Bautista. Una persona que no estaba apuntándose a sí mismo, sino apuntando al Señor. Un comentarista dijo así, Juan rechazó completamente la afirmación, pero la rechazó con algunas pistas. En el griego la palabra yo se resalta por su posición aquí, y él era como si estuviera diciendo, yo personalmente no soy el Mesías, no soy el Cristo. Pero, y él dice ahí, fíjense en versículo 20, dice, yo no soy el Cristo. Pero más tarde él dice, viene uno detrás de mí que ustedes no conocen. O sea, yo no soy el Cristo. Pero sí hay alguien que está presente que ustedes tienen que prestarle mucha atención y que tienen que conocer. Eso era lo que él estaba diciendo. Él estaba dando ese yo no soy el Mesías, pero con un énfasis en ese yo. Porque sí había y estaba el Mesías cerca de donde ellos estaban. Cuando los emisarios escucharon que Juan negaba ser el Cristo,
ellos empezaron a cambiar la pregunta. Y ellos dijeron, bueno, si no es el Cristo, entonces, ¿quién sos? Porque la gente te sigue, hay mucha gente que viene a bautizarse con vos, y entonces decinos, ¿quién sos? Si no sos el Cristo, entonces quizás sos alguno de los profetas del Antiguo Testamento que habían sido profetizados, que vendrían antes del Cristo. Y entonces le dijeron, fíjense versículo 21, le preguntaron, pues, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú Elías? Fíjense en Malaquías, capítulo 4. Malaquías, antes de Mateo. Malaquías, capítulo 4. En el último libro del Antiguo Testamento había una profecía que indicaba que antes de la venida del Mesías para reinar en Israel, iba a venir un profeta, y este profeta era el profeta Elías, o alguien que venía en el poder de Elías. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, versículo 5, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El profeta Malaquías les estaba diciendo al pueblo de Israel que iban a tener una señal cuando Cristo vendría a la tierra. Pero cuando Cristo vendría a reinar, dice, el día antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y eso entendemos que es todavía en el futuro. Pero ellos estaban pensando, bueno, si el Mesías viene, entonces quizás este Juan es aquel Elías que estaba profetizando el profeta Malaquías. Entonces, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú aquel Elías que estaba profetizado? Él también negó esto. Él dijo, yo no soy ese Elías. No sabemos muy bien cuál era el momento de esa profecía y cuál es ese Elías que iba a venir. Probablemente esté todavía en el futuro. El libro de Apocalipsis nos habla un poco acerca de unos profetas que iban a venir antes de la venida de Cristo en gloria. Ahora, ellos dijeron, bueno, si no eres el Cristo y tampoco eres Elías, el Elías que iba a venir, entonces, ¿quién sos? ¿Sos quizás aquel profeta que profetizó también Moisés en Deuteronomio capítulo 18? Ellos tenían muy en mente la ley. Y en la ley decía que Moisés le había prometido al pueblo que de su nación, de su pueblo, iba a levantar un profeta y a él oirían. Entonces ellos pensaban, bueno, quizás este es el profeta que profetizó Moisés. Fíjense el versículo 21. ¿Eres tú Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no soy. Y los judíos recordaban esta predicción de Moisés y entonces le preguntaron, quizás tú eres aquel profeta. Pero Juan otra vez respondió, no soy. ¿Saben que los fariseos que habían sido enviados por los judíos de Jerusalén seguramente habrán estado un poco desilusionados? Ellos no sabían entonces quién era Juan. Y entonces empezaron a preguntar, bueno, entonces decinos quién sos. ¿Quién sos? Porque si no sos ninguno de estos tres y estás bautizando a las personas, tenés que tener alguna credencial. Tenés que decirnos si tenés autoridad para hacer estas cosas que vos hacés. A Cristo también le dijeron lo mismo, ¿no? Cuando Él entró al templo y quitó a todos los vendedores allí, luego vinieron los judíos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Él le dijo, yo les voy a decir si ustedes me dicen cómo era el bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres. Y ellos no le respondieron, entonces Jesús les dijo, yo tampoco les digo quién me dio esa autoridad. Pero ellos querían saber si este hombre, Juan, es tan popular, si está teniendo este ministerio de bautismo, de arrepentimiento, si es una persona muy importante, muy influyente, entonces, ¿quién sos? ¿Quién sos? Los enviados judíos se quedaron sin alternativas, ya no tenían más que decir, que preguntar. Pero entonces ahí es donde Juan les empieza a contar quién Él es. Y es ahí donde ellos deberían haber pensado, por lo menos, si ellos conocían bien la ley, ellos conocían un pasaje de Isaías, capítulo 40, versículo 3, donde el profeta estaba diciendo que vendría una voz en el desierto que iba a preparar los corazones de las personas antes de que venga el Mesías.
Y entonces es ahí donde Juan el Bautista empieza a revelar quién él sí es. Antes dijo quién no era, ahora dice quién sí él es. Dice versículo 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Esta es una pregunta que tiene una cierta tentación, ¿no? Cuando nosotros nos preguntan, decinos quién sos, ¿qué podés decir de vos mismo? Entonces nosotros tenemos siempre nuestro currículum a mano, ¿no? Empezamos a decir, bueno, yo soy esto, soy aquello, hago esto, hago lo otro, trato de ayudar a las personas, soy bueno, y un montón de cosas. No decimos lo malo, obviamente, ¿no? Cuando nos preguntan quién sos, empezamos a dar toda una larga lista de cosas buenas que nosotros hacemos o que realmente pensamos que somos. Bueno, esta era una pregunta con un poco de tentación, ¿no? ¿Qué dices de ti mismo? Bueno, Juan el Bautista podía haber dicho muchas cosas acerca de sí mismo, de su carácter, de su personalidad, de su valor, ¿no? Porque era un profeta, un predicador valiente y poderoso en palabras. Él podía haber dicho mucho, podía haber escrito algunos libros que tenemos ahí atrás, ¿no? Acerca de su biografía. Pero no hizo nada de eso. Escuchen lo que él dice acerca de sí. Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él, cuando habló acerca de sí mismo, no dijo ser una persona, sino que dijo ser una voz, ¿no? Él no trató tanto de enfocar la vista de las personas hacia él mismo, sino a lo que él decía, Lo importante no era Juan el Bautista, si bien era una persona importante, influyente, lo importante era el mensaje que Juan tenía. Eso era lo importante. Lo importante no es el predicador, y lo importante es el mensaje que el predicador tiene para dar. Lo importante no era el profeta, lo importante era la profecía que el profeta traía, la palabra de Dios. Y entonces eso es lo que hizo Juan el Bautista. Les dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Así de simple. Y se unió con lo que decía el profeta Isaías. Él dijo, como dijo el profeta Isaías 40:3. Estaba profetizado que vendría una voz en el desierto. Y esto es interesante, porque una voz en el desierto es una voz que no es escuchada casi por nadie. Una voz en el desierto no es una voz en la ciudad, no es una voz en el pueblo. Es una voz donde si alguien la quiere oír, tiene que ir a ese lugar para escucharla. Por eso es que personas salían a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Muchas veces pensamos, como predicadores, a veces somos una voz en el desierto. ¿Por qué? Porque predicamos en un lugar donde no hay mucha gente en relación a lo que hay afuera de la iglesia. Es un lugar donde hay pocas personas relativamente, pero es una voz en el desierto. Y las personas tienen que escuchar ese mensaje. Las personas tenían en Israel que escuchar el mensaje que Juan el Bautista tenía para dar. Ahora, lo segundo que vemos, lo primero es quién no era y quién sí era Juan el Bautista. Juan el Bautista era una voz en el desierto. Y de hecho, esa voz en el desierto era una voz bastante impactante para las personas. Venían personas para escucharle, para ser bautizados, y muchos le preguntaban y le decían, danos un consejo, ¿qué debemos hacer ahora? Ahora que somos bautizados, que estamos arrepentidos, danos un consejo. Y él les daba el consejo de cómo debían seguir sus vidas, preparándose para el encuentro con Jesús. Ahora, ¿cuál era esa especial tarea de Juan el Bautista? Versículo 24 al 28, vamos a leerlo de vuelta. Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas
sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces acá lo que vemos es la especial tarea de Juan. La especial tarea. Los enviados que cuestionaban a Juan el Bautista, quizás por celo por la Escritura o celo por las tradiciones de Israel, ellos le reclamaron a Juan: ¿por qué bautizas si no sos el Cristo? ¿Qué autoridad tienes para hacerlo? Ellos decían: bueno, si vos no estás en la terna exclusiva que nosotros tenemos entendido que pueden ser populares y que pueden hacer este bautismo, entonces vos no tenés ninguna autoridad para hacerlo. Decinos quién sos y qué autoridad tenés para hacerlo. ¿Por qué bautizás si no sos el Cristo? Y entonces Juan les respondió claramente, el versículo 26. Le dijo: yo bautizo con agua. Esa era la tarea especial de Juan. Bueno, nosotros tenemos la costumbre, cuando algunas personas, cristianos, creyentes, quieren ser bautizados, porque eso es uno de los mandamientos de Cristo, que hagamos discípulos y se bauticen. Nosotros tenemos acá una pileta y entra la persona, el creyente, y es bautizado, ¿no? Y ese bautismo es un bautismo también en agua, ¿no? Y entonces Juan le dijo: yo lo que hago es bautizar en agua. ¿Pero qué significaba eso? Eso tenía un significado. El bautismo en agua que hacía Juan no era la salvación. Eso no era lo que los limpiaba a los que iban allí para ser limpiados de sus pecados. Era solo un símbolo de lo que ellos estaban pensando en sus corazones y habían tomado una decisión en sus corazones. Las personas que venían a Juan para ser bautizados, en un momento en sus vidas, ellos dijeron: estamos mal. Ellos estaban viendo dentro de sí y decían: hemos pecado. Veían dentro de sí y veían sus malos pensamientos, veían sus malas acciones, veían sus malas intenciones, veían que lo que ellos miraban estaba mal y veían que lo que ellos hablaban también estaba mal. Ellos sentían realmente que sus vidas no eran buenas. Sus vidas, ellos querían que sus vidas sean cambiadas. Eso era lo que hacían o lo que pensaban las personas que iban a Juan. Y entonces cuando ellos llegaban a Juan, Juan les bautizaba porque ellos querían cambiar cómo eran sus vidas. Esa era la idea. Ellos querían cambiar sus vidas. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos sentimos agobiados por alguna situación, y quizás una situación de pecados, una situación donde ya nos sentimos incómodos, no queremos cambiar radicalmente de cómo estamos andando? Nos estamos dando cuenta que nos estamos desviando, que estamos yendo por caminos que no son buenos. Y entonces tomamos la decisión de decir: quiero cambiar mi vida, quiero cambiar, no quiero ser como estoy siendo. Y eso era lo que hacían esas personas. Se acercaban a Juan arrepentidos de su senda, de su camino, y se bautizaban. Ese era el compromiso, era la muestra del compromiso que ellos habían tomado. No queremos ser más como antes. Y entonces Juan los bautizaba en agua. Esto indicaba que ellos estaban preparados ahora, ¿para qué? Para el encuentro con el Salvador, para el encuentro con Jesús. El bautismo de Juan denotaba una disposición humilde de arrepentimiento para ser purificados y para prepararse para la venida del Mesías. Eso era lo que significaba. Sin embargo, el bautismo de Juan no daba nada para ayudar a alguien a mantenerse limpio. Si alguien iba y se bautizaba en el bautismo de Juan, pero no se arrepentía sinceramente de sus pecados y no quería cambiar su vida radicalmente, ese bautismo no servía para nada. De hecho, aquellos que se arrepentían y querían cambiar sus vidas y pasaban por el bautismo de Juan, ese bautismo tampoco les daba el poder de cambiar totalmente sus vidas, porque ellos todavía tenían que conocer, ¿saben a quién?
a Cristo, a Jesús. Ellos tenían que conocer a Jesús y ahora lo vamos a ver, cómo Juan les dice que había en medio de ellos alguien que ellos no conocían, pero que tenían que conocer. El pueblo judío tenía esta costumbre, practicaba el bautismo. No era algo nuevo el bautismo de Juan. Ellos ya practicaban el bautismo, pero lo practicaban para aquellos que no eran judíos, los que eran gentiles, no eran del pueblo de Israel, y querían hacerse judíos. Entonces lo que hacían era bautizar a esa persona y esa persona se comprometía a guardar los mandamientos de la ley. Y entonces pasaba por el bautismo judío, el bautismo de prosélitos. Y es probable que el bautismo de Juan siguiera ese patrón de bautismo de los prosélitos, de los que no eran judíos y querían hacerse judíos. Entonces tenían esa costumbre. Esto era algo que no era nuevo. Sin embargo, de esto, Juan no se limitó a decir lo que él hacía solamente, yo los bautizo con agua, sino que él dejó en claro cuál era el objetivo final de lo que él hacía, de ese bautismo en agua. Fíjense versículo 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No conocéis. Yo los bautizo con agua. Vienen a mí y quieren cambiar sus vidas. Pero todavía en medio de ustedes hay alguien que no conocen y que tienen obviamente que conocer para cambiar completamente sus vidas. Entonces en versículo 27 él le dice, ¿quién es este? Les está dando algunos indicios para que ellos se den cuenta de quién Juan estaba hablando, que ellos tenían que conocer. Este es el que viene después de mí. El que viene después de mí acá significa después de su ministerio o del inicio de su ministerio. Juan empezó primero su ministerio, luego Jesús empezó su ministerio. O sea, el que viene después de mí está hablando de su ministerio. Es el que es antes de mí. Y esto significaba la existencia. La existencia. Jesús empezó después su ministerio que Juan, pero existía antes que Juan. Él era eterno, era el eterno Hijo de Dios. Y dice, del cual no soy digno. No soy yo digno de desatar la correa del calzado. Otro pasaje dice que este era antes de mí porque era primero que yo. Era primero que yo. O sea que no solamente era antes de él en existencia, sino que también era antes de Juan el Bautista en importancia. Era más importante que Juan el Bautista. Entonces les está dando algunos indicios de quién está en medio de ellos, pero que ellos todavía no conocen. Y que él ahora les va a dar testimonio. Cuando Jesús entra en escena, él les indica claramente, este es de quien yo estoy enseñando, de quien yo estoy predicando. Lo que vamos a ver entonces es el testimonio de Juan acerca de Jesús. Punto 3. El testimonio de Juan acerca de Jesús. Eso es versículo 29 hasta el versículo 24. Pero nos centramos en el versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En estos últimos versículos aparece Jesús. Juan el Bautista estaba bautizando ahí en Betábara, cerca del Mar Muerto, cerca del Jordán, y al día siguiente dice que aparece Jesús, venía caminando hacia él. Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Eso lo vemos en los otros evangelios. Y él sabía, por revelación de Dios, Juan el Bautista sabía por revelación de Dios que aquel sobre el cual viniera el Espíritu Santo de Dios y reposara sobre él, este era el Hijo de Dios, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso él lo sabía. Entonces cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, y esto ocurre en Jesús, no había ya ninguna duda de Juan el Bautista de quién era el Señor Jesús, de quién era Cristo, de quién era el Mesías. No había ninguna duda para él. Ahora,
Esta revelación del versículo 29, si quieren subrayenla en sus Biblias, memorícenla, porque esta es una revelación de una importancia invaluable para todo ser humano, quiera reconocerlo o no quiera reconocerlo. Este versículo es de una vital importancia, invaluable, para cualquier ser humano, no solamente para los creyentes, no solamente para los que van a aceptar esta verdad, es para todos. Y vemos, si nosotros pudiéramos ver en el Antiguo Testamento, los corderos que fueron inmolados, como dice acá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los corderos que estaban dispuestos para cubrir el pecado de los israelitas. Podríamos enumerar y empezar allá en el huerto de Edén. En el huerto de Edén, cuando el pecado se introdujo en el mundo, cuando en esa primera generación, muy poco tiempo después de haber sido creados, Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios en su mandamiento, y entonces entró el pecado en el mundo, todo se hizo oscuro, el pecado se introdujo, pero Dios los vistió ¿con qué? Con pieles de animal. Esas pieles de animales significaban que un animal había muerto, había sido sacrificado. Ese es el primer sacrificio, el primer cordero que fue sacrificado, apuntando, vislumbrando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús. El segundo, o uno de los próximos, es el que encontramos en Génesis capítulo 22, cuando Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado, porque Dios se lo había pedido, y entonces Dios le dice, no lo sacrifiques, no lo mates. Y entonces Abraham dijo, bueno, ¿cuál es el cordero? Y Dios dijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Ese cordero luego fue un carnero que estaba trabado de sus cuernos ahí, justo donde estaba el lugar del sacrificio, y fue sacrificado el Cordero de Dios, la imagen del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era también el Cordero de la Pascua de Israel, cuando Israel salió de Egipto, cuando Israel empezó el éxodo. En esa Pascua, cada familia tenía que sacrificar un cordero. Y esa era la imagen, era la figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También era el Cordero de los sacrificios del libro Levítico, el Cordero que quitaba la culpa del pecado del pueblo de Israel. Y también fue aquel Cordero listo para el matadero y que iba tras los trasquiladores de Isaías capítulo 53, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una frase muy importante para nosotros, pero también para todo el mundo. Ahora, Juan dio el testimonio de quién era este que se acercaba. Él mismo sabía de parte de Dios que aquel en el cual el Espíritu de Dios reposara, este era el Cordero de Dios. Y en evidencia a eso, Él lo señala. Fíjense en versículo 29 nuevamente. He aquí. Esa palabra he aquí, esa frase de aquí, también puede ser traducida ved aquí. Ved al Cordero de Dios. Era una invitación a que ellos vieran quién era el que estaba dispuesto por Dios para quitar el pecado del mundo. Ahora, esta frase, quita el pecado del mundo, nos vamos a retrotraer a la invitación que hicimos al principio, a aquella deuda que nosotros podemos tener, ¿no? Aquella deuda financiera, aquella deuda que los países suelen tener, o aquella deuda moral, espiritual que el mundo tiene para con Dios. ¿Por qué? Porque acá venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel problema que había iniciado en el huerto de Edén, temprano en la historia del mundo, en esa primera generación de seres humanos, iba a ser solucionada, iba a ser pagada. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. El pecado y sus consecuencias están a la vista hoy en día. ¿Han visto los noticieros en la radio, en la televisión o en la radio? ¿Han escuchado las noticias? ¿Han visto lo que pasa en el mundo?
Eso es nada más ni nada menos que la consecuencia del pecado. ¿Han visto lo que pasa en el diario vivir nuestro? Eso no es nada más que las consecuencias del pecado. Ahora, aquí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita completamente ese problema. Quitaba el problema. Pero tristemente hay muchos y seguirán habiendo muchos que rechacen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, estaba el Cordero que quita el pecado del mundo, puede quitar tu pecado, pero necesitas creer en ese Cordero. Necesitas creer en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado, dice acá, no es los pecados, sino que es el pecado, dando a entender que Dios cargó sobre Cristo el pecado, como dice Isaías, ¿de quién? De todos nosotros, de todo el mundo. Él cargó sobre Cristo el pecado de todos. Él podía llevar el pecado, podía quitar el pecado del mundo. El problema es que hay muchos que no obedecen a esa verdad, por lo cual hay muchos que todavía viven en pecado, todavía están en sus pecados. Ahora, su sacrificio, el sacrificio de Cristo fue suficiente, pues Él cargó el pecado de todo el mundo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Cargó el pecado de todo el mundo. Y finalmente el testimonio de Juan cierra con la declaración, que es el propósito de este libro. Fíjense en versículo 34. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En versículo 29 dice que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en versículo 34 dice, yo le vi. Y yo puedo dar testimonio y no hay ninguna duda que este es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que Juan el Bautista, un profeta de los judíos, el gran profeta, aquel hombre que ninguno de los nacidos de mujer es mayor que él, diga que este es el Hijo de Dios? Y no hay duda de eso. Significa que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo, y que debemos creer en Él, debemos creer en Jesús, para evitar la condenación eterna. Fíjense en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 18. Y quiero que presten atención a las palabras acá, pues muchas veces leemos estos versículos, los entendemos, los sabemos de memoria y los pasamos rápidamente, pero a la luz de lo que hemos estado viendo, Juan el Bautista dijo, este es, no hay duda, es el Hijo de Dios. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito que Hijo de Dios. La frase de Juan el Bautista que dijo, yo lo vi y doy testimonio que Él es el Hijo de Dios, nos lleva a el que en Él cree no es condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Y fíjense el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez esa frase, el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él todavía. Por eso Juan el Bautista, cuando él da testimonio, cuando a él le preguntan, ¿sos el Cristo? No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Y entonces, ¿quién sos? Soy la voz en el desierto, soy la voz que está preparando el corazón para que conozcan al que tienen que conocer, al que tienen que oír, al que tienen que creerle, tienen que creer en Él. Entonces tenemos como conclusión, y hemos dicho que en el principio Juan no mostró grandes milagros, pero que su mensaje era un mensaje de valentía, un mensaje valiente, poderoso, elocuente.
Y por lo que vemos aquí, su mensaje se resume en dos cosas. Si podemos ver el mensaje de Juan Bautista, vemos dos cosas de ese mensaje. Lo primero que él dijo es: enderezad vuestros caminos. Esto era lo que él le decía a las personas que venían a ser bautizadas con él. Le dijo: enderezad vuestros caminos, están torcidos. ¿Y eso qué es? Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento, es decirle a Dios que tiene la razón sobre el pecado y que tiene la razón sobre lo que yo soy. Decirle a Dios: tenés razón, soy pecador. Los que iban convencidos que debían cambiar su forma de vivir a la luz de la palabra de Dios, querían dejar atrás el pecado. Ya no queremos vivir más así. Por eso él dijo: enderezad vuestros caminos. Esto es el arrepentimiento. Pero lo segundo que Juan vemos que dice y que da testimonio es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la segunda frase que lo oímos decir. Esto es creer quién es Jesús. Esto es la fe. Esto es la fe en lo que es Cristo y en lo que Él hizo ¿para qué? Para cubrir, para quitar el pecado de nuestras vidas. Para quitar los pecados del ser humano. Esto es la fe, hermanos. Este es el mensaje completo. Es el arrepentimiento. Enderezad vuestros caminos. ¿Y cómo hacemos eso? Creed en Cristo. Creed en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan la frase? Tenemos muchas deudas y no podemos salir de esas deudas. Pero viene alguien y nos dice: esa deuda está pagada. Ya no tenés que pagarme más, no tenés que ir a pagar la tarjeta, no tenés que hacer un plan de pago, porque ya esa cuenta está saldada. Pero finalmente Juan el Bautista nos enseña algo importante, y es que no debemos apuntar a nosotros mismos. Lo interesante, lo importante, no es que nos conozcan a nosotros, no es ser influyente, y si somos influyentes, como Juan el Bautista lo era, lo que debemos hacer es usar esa influencia para señalar a Cristo. Nuestra vida como creyentes debe demostrar a Cristo, no debe apuntar a nosotros. Tengas pocos o muchos seguidores en Instagram, seas muy poco o muy influyente en la sociedad, entre nosotros, entre los creyentes, debe ser Cristo el que tiene la preeminencia. Aquel al cual debemos señalar y demostrar. Eso es nuestro mensaje. Y cuando salimos de acá, cuando empezamos la semana, estamos pensando en dar testimonio de Cristo. Para Juan el Bautista era su trabajo primordial, principal. Pero nosotros decimos: bueno, no somos Juan el Bautista, pero sí somos hijos de Dios. Somos renacidos si es que hemos creído en Cristo. Y también nuestro trabajo es señalar a Cristo. Decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a los que todavía no le conocen. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir una vez más tu palabra. Y pedimos, Padre, que esta palabra pueda ser efectiva, eficaz en cada corazón, en cada mente. Te pedimos, Padre, que tú nos estés moldeando, tú nos estés quebrantando, tú nos estés convenciendo también de lo que tú has dicho por tu palabra. Y, Padre, te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga tu voluntad en cada uno de los presentes. Pedimos, Padre, que tú nos animes a escucharte cada día, a poder proclamar el Evangelio, proclamarte a ti y anunciar a Cristo todos los días de nuestra vida, sea con nuestras palabras, sea con nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.